Hola, aventureros. ¿Cómo se encuentran hoy? Antes de embarcarnos en esta nueva travesía, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Así nos estarás apoyando para seguir compartiendo relatos fascinantes. ¿Listos? Entonces, que comience la aventura. El silencio. Esa era la constante en la vida de Arrow Thorne. Un silencio que no era ausencia de sonido, sino la vasta e inmensa quietud de lo inexplorado. Por años, sus días se habían consumido en la cúpula de cristal del Observatorio Ares, inmerso en la sinfonía estática de radiotelescopios, esperando una nota, un eco, cualquier indicio de que no estábamos solos en esta inmensidad. El equipo del proyecto SETI, un puñado de soñadores y matemáticos, había procesado terabytes de datos, cada pulso cósmico analizado con una esperanza casi religiosa. Y siempre, el silencio, pero un día, el silencio se rompió. No fue un zumbido, ni un chirrido, ni siquiera el armónico patrón que Aris había idealizado en sus sueños. Fue un pulso. Un pulso que rasgó la tela misma del espacio-tiempo y que el instrumental del Observatorio Ares, hasta ese momento el más sensible jamás construido, apenas pudo contener. Una frecuencia que ninguna civilización conocida por la humanidad podría haber generado, tan ajena que al principio fue descartada como una anomalía, un fallo instrumental masivo. Pero no lo era. Era real. Y venía de lo más profundo, de más allá de los confines de nuestros sistemas explorados. La señal no era un saludo, ni una pregunta, ni una melodía. Era un martillo. Un golpe seco y preciso, tan potente que hizo vibrar el aire dentro del observatorio, resonando en el pecho de Aris como un tambor de guerra. La data se proyectaba en los monitores, y lo que mostraba era una intrincada secuencia matemática, una que, al ser decodificada, no revelaba una invitación a la amistad, sino una simple y escalofriante verdad. Venían por nosotros, el martillo vibró en el aire, no como una amenaza física, sino como una verdad ineludible. La señal no era una emisión aleatoria, era un mensaje. Un mensaje brutalmente claro, decodificado por Arrow Thorne y su equipo en las siguientes horas, con una mezcla de horror y fascinación. No eran palabras, sino imágenes y complejos algoritmos que describían la trayectoria de una flota. Una flota inmensa. Una flota de cazadores, como los bautizaron rápidamente los pocos que tuvieron acceso a la información. Su intención, la aniquilación para la asimilación de recursos. No había espacio para la diplomacia, para el primer contacto amistoso. La comunicación era un ultimátum, la noticia ascendió por las cadenas de mando con la velocidad del pánico, filtrándose de los laboratorios científicos a los despachos de los líderes mundiales. La reacción inicial fue de incredulidad, seguida de una desesperación silenciosa. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había pasado desapercibida una civilización capaz de tal despliegue tecnológico? Los debates se sucedieron, acalorados y estériles, mientras la trayectoria de la flota alienígena se acortaba con cada minuto. El doctor Thorne, con los ojos hundidos por la falta de sueño y el peso de su descubrimiento, intentó abogar por una respuesta pacífica, por enviar una contraseñal, por la diplomacia. Pero la comandante Eva Rostova, convocada de inmediato a la sala de crisis global, disipó esas ilusiones con la fría lógica de una estratega militar forjada en décadas de conflictos internos. No hay tiempo para la diplomacia, sentenció Rostova, su voz tranquila contrastando con la tormenta de emociones en la sala. Su mensaje es una declaración de guerra. Y su llegada inminente. Imágenes holográficas del primer contacto de los cazadores con otras civilizaciones, reveladas en la decodificación de la señal, se proyectaron ante sus ojos, planetas arrasados, flotas aniquiladas, y el oscuro perfil de las naves depredadoras dominando los cielos. No dejaban supervivientes. La humanidad, por primera vez en su historia, se enfrentaba a una amenaza existencial que no era de su propia creación. El ultimátum estelar se cernía sobre ellos como una sombra de proporciones cósmicas. El ultimátum alienígena no solo trajo pánico, sino una fría y urgente necesidad de acción.
Los líderes mundiales, con la comandante Rostova a la cabeza, se vieron obligados a enfrentar una verdad que la humanidad había guardado celosamente por décadas, su verdadera capacidad. No era la Tierra un planeta frágil y vulnerable, a merced de cualquier amenaza estelar. Por el contrario, la humanidad había estado construyendo, en secreto, una vasta y formidable red de defensa y ataque, desplegada sigilosamente más allá de la órbita de Júpiter, en la oscuridad del espacio profundo. Esta era la revelación oculta, esta capacidad, conocida solo por un consejo de élite, había sido el resultado de una unificación silenciosa y una inversión masiva de recursos durante el último siglo. Mientras el mundo civil se deleitaba en la exploración pacífica y la ciencia abierta, en las sombras, ingenieros y científicos militares habían desarrollado tecnologías que superaban con creces cualquier cosa conocida por el público. Naves de guerra capaces de maniobras imposibles, armamentos de energía que podían desintegrar asteroides y una red de defensa autónoma que esperaba su activación. La idea era simple pero radical: la humanidad nunca más sería sorprendida. Nunca más sería conquistada. La decisión de Rostova fue inequívoca: era el momento de activar el escudo de Orión, el nombre en clave de esta red. Los rostros de los líderes mundiales reflejaron una mezcla de alivio y terror. Alivio porque existía una posibilidad, por remota que fuera, de defenderse. Terror porque al revelar este poder, la humanidad cambiaría para siempre. Ya no sería una especie inocente explorando las estrellas, sino un contendiente formidable en un cosmos mucho más peligroso de lo que se había imaginado. El doctor Thorne, aunque conmocionado por la magnitud del secreto, sintió un atisbo de esperanza en medio de la desesperación. Quizás no todo estaba perdido. Pero el costo de esta revelación, la transformación de la humanidad en una fuerza militar galáctica, era un precio que nadie había anticipado pagar. La activación del escudo de Orión no fue un simple encendido. Fue el despertar de un gigante dormido, un complejo sistema de miles de naves y estaciones espaciales que habían permanecido ocultas, camufladas por tecnologías de sigilo que desafiaban la comprensión alienígena. Millones de drones de combate, cada uno con una capacidad destructiva considerable, se activaron simultáneamente, formando un enjambre letal alrededor de la Tierra. La escala de esta revelación era asombrosa, incluso para aquellos que la habían orquestado. La comandante Rostova se paró en el centro de mando de la Fortaleza Celeste, una estación de control que se había mantenido en órbita lunar durante décadas, indetectable. Las pantallas holográficas que la rodeaban se iluminaron con innumerables puntos, cada uno representando una unidad de la flota terrestre. El doctor Thorne, a su lado, observaba con una mezcla de asombro y horror. Lo que veía no era una fuerza defensiva, sino un ejército capaz de proyectar poder a través de la galaxia. Mientras tanto, la avanzada de los cazadores irrumpió en el sistema solar interior. No hubo advertencias, ni intentos de comunicación. Simplemente un ataque devastador. La estación orbital de observación Prometeo, una joya de la ingeniería pacífica, fue desintegrada en cuestión de segundos por un rayo de energía desconocido. El ataque fue un brutal recordatorio de la amenaza que enfrentaban. La Tierra contuvo el aliento, esperando lo inevitable. Pero esta vez, el silencio fue diferente. «Activen los centinelas», ordenó Rostova con voz firme, su rostro una máscara de determinación. Su orden no se refería a los misiles intercontinentales ni a las baterías de defensa planetarias que el público conocía. Hablaba de las naves de combate de la clase Vengador, cazas ágiles tripulados por pilotos de élite, y los Titanes, cruceros de batalla diseñados para la guerra interplanetaria. El espacio alrededor de la Tierra, hasta hace poco aparentemente vacío, se llenó con la silueta de estas máquinas de guerra, moviéndose con una gracia letal. El gigante se había despertado. La humanidad, que había soñado con la paz y la exploración, ahora se preparaba para la guerra, una guerra que forzaría a todas las especies a revelar su verdadero poder. La comandante Rostova no era solo una estratega, era una ajedrecista galáctica. Cada movimiento de los cazadores, cada rayo de energía disparado, era una pieza en su tablero.
Pero esta partida no se jugaba con peones, sino con las vidas de millones. La destrucción de la Prometeo no fue un acto aislado, fue el primer golpe de una campaña de aniquilación. Oleadas de naves alienígenas, con una ferocidad y una eficiencia aterradoras, se lanzaron contra el escudo de Orión, buscando puntos débiles, perforando defensas. La órbita terrestre se convirtió en un infierno de fuego y metal retorcido, un monumento a la brutalidad del primer contacto. La estrategia de Rostova, sin embargo, no era la confrontación directa. Sabía que la superioridad numérica y tecnológica inicial de los cazadores era abrumadora. Su plan era la estrategia de cenizas, ceder terreno, pero no sin antes infligir un costo insostenible al enemigo. Cada centinela destruido, cada vengador abatido, debía llevar consigo a una docena de naves alienígenas. La humanidad debía convertirse en la espina en el costado de los invasores, agotando sus recursos y su moral, aunque eso significara sacrificar a sus propios soldados. Desde la fortaleza celeste, Ara Stone observaba las estadísticas de bajas, su rostro pálido. Los números eran desalentadores. Miles de vidas se perdían con cada hora que pasaba. ¿Vale la pena, comandante?, preguntó Aris, su voz apenas un susurro por encima del zumbido del centro de mando. Estamos perdiendo. Rostova se volvió hacia él, sus ojos de acero reflejando la luz de las explosiones distantes. No estamos perdiendo, doctor, respondió con una calma escalofriante. Estamos resistiendo. Cada nave que derribamos, cada piloto que muere, le envía un mensaje claro: la humanidad no es una presa fácil. Esta es una guerra de desgaste, Aris. Y ellos no esperaban una lucha. Han venido por la aniquilación, pero se están encontrando con una fuerza que está dispuesta a quemar el universo entero antes de rendirse. Esta no es una simple batalla, es el infierno que les hemos preparado, ladrillo a ladrillo, con cada vida que se pierde en esta estrategia de cenizas. La determinación en su voz no dejaba lugar a dudas. La humanidad estaba quemando su futuro, pero con las cenizas esperaba construir su supervivencia. La estrategia de cenizas de la comandante Rostova estaba funcionando, pero el precio era incalculable. Cada día, las pantallas de la fortaleza celeste se teñían de un rojo más intenso, indicando más pérdidas humanas. El espacio alrededor de la Tierra, antes el reino de la exploración y la esperanza, se había transformado en un cementerio cósmico, salpicado de los restos incandescentes de naves y las marcas de batallas feroces. Miles de millones de almas en la Tierra miraban los cielos con una mezcla de terror y orgullo, conscientes de que una guerra brutal se libraba en su nombre, una guerra que hasta hace poco era inimaginable. El Dr. Arreston se había transformado. El soñador que una vez buscó la paz en las estrellas ahora se dedicaba con fervor a optimizar las defensas, a buscar la mínima ventaja que pudiera inclinar la balanza. Sus ojos, antes llenos de idealismo, ahora reflejaban la dura realidad de la guerra. Había visto morir a amigos, a colegas, a pilotos valientes. El costo de la supervivencia se manifestaba en cada notificación de baja, en cada rostro demacrado de la tripulación. La tecnología oculta de la humanidad, aunque impresionante, no era ilimitada. La producción de naves y armamento no podía seguir el ritmo de las pérdidas. Los cazadores, aunque mermados, seguían avanzando, su flota aún colosal. Su determinación era inquebrantable, una máquina de guerra sin piedad ni remordimiento. La humanidad estaba al borde de la extenuación, sus recursos militares y humanos tensados hasta el límite. En una de las pocas pausas de la batalla, la comandante Rostova recibió un informe: las últimas defensas de la órbita baja estaban cediendo. Los cazadores estaban a punto de alcanzar la estratosfera, la línea de defensa final. La Tierra estaba al descubierto. Los pocos que quedaban en la fortaleza celeste sentían el peso de la desesperación. El sacrificio había sido enorme, pero ¿sería suficiente? Hemos agotado casi todas nuestras reservas, comandante, informó un oficial, su voz teñida de agotamiento. Rostova asintió, su mirada fija en el planeta azul que se cernía ante ellos.
Había un último as bajo la manga, una última carta por jugar. Una que implicaría un riesgo total, una apuesta desesperada que podría salvar a la humanidad o condenarla a la aniquilación completa. El costo de la supervivencia estaba a punto de alcanzar su clímax, con las últimas defensas de la órbita baja cediendo. La comandante Rostova sabía que solo una jugada desesperada podría salvar a la humanidad. Activó el proyecto Ragnarok, una tecnología que había permanecido sellada, incluso de los ojos del Consejo, una última línea de defensa que se activaría solo en caso de una extinción inminente. No era un arma en el sentido tradicional, sino un disruptor de hiperespacio masivo, diseñado para colapsar las burbujas de curvatura de las naves alienígenas en un radio de acción específico, atrapándolas en el espacio real, vulnerables y sin posibilidad de escape o de entrar al hiperespacio. El riesgo era inmenso. Si fallaba, la Tierra sería aniquilada. El Dr. Thorne, al enterarse del plan, se horrorizó. Eso es una locura, comandante. Podría colapsar nuestro propio espacio-tiempo. La humanidad sería una ruina incluso si ganamos. No tendremos la oportunidad de ser una ruina si no hacemos esto, doctor, replicó Rostova, su voz cargada de la pesadez de 1000 decisiones difíciles. Es la única forma de detenerlos antes de que lleguen a la atmósfera. Y la única forma de forzarlos a reconsiderar su objetivo. No podemos ganar una guerra de desgaste con ellos. Solo podemos mostrarles que somos un objetivo que no vale la pena conquistar. Con una orden final, el proyecto Ragnarok se activó. Una pulsación de energía cósmica, indetectable a simple vista pero masiva en su alcance, se expandió desde la Tierra. En el espacio, las naves cazadoras, confiadas en su avance final, comenzaron a parpadear. Sus campos de curvatura se desestabilizaron, sus motores rugieron y sus estructuras metálicas se retorcieron bajo una presión inimaginable. Las naves más grandes, antes imponentes depredadores, explotaron en una lluvia de escombros, mientras que las más pequeñas quedaron a la deriva, sus sistemas críticos fallando, varadas en el vacío interestelar. El silencio regresó al espacio, pero esta vez, un silencio cargado con los ecos de una victoria amarga. Los cazadores restantes, una fracción de su fuerza original, recibieron un mensaje claro. La humanidad no era una presa indefensa. Había pagado un precio terrible, pero había mostrado una capacidad destructiva y una voluntad de sacrificio que los invasores no habían previsto. En los días siguientes, las naves alienígenas supervivientes iniciaron una retirada lenta y tortuosa. Habían mordido más de lo que podían masticar, la Tierra había sobrevivido, pero la victoria llegó con cicatrices profundas. Millones de vidas perdidas, la infraestructura espacial diezmada y un mundo que nunca volvería a ser el mismo. La humanidad había revelado su verdadero poder, no solo su capacidad militar oculta, sino su ingenio, su resiliencia y su determinación inquebrantable para sobrevivir. El Dr. Thorne observó la Tierra, ahora protegida pero marcada por la guerra. La señal que había soñado encontrar había llegado, y con ella, había forzado a la humanidad a un despertar brutal. La paz había terminado, y en su lugar, una nueva era de vigilancia y preparación había comenzado, una era donde la humanidad, ahora un contendiente formidable en la galaxia, se prepararía para los desafíos que el cosmos pudiera traer.